La Marbella de 1561 contaba con una población cercana a los 3.000 habitantes, entre ellos ningún maestro, pero puede que desempeñara esta actividad alguno de los clérigos o bien algún vecino. Sin embargo, en 1552, según documentación, aparece citado uno de los primeros maestros con el nombre de Martín Fernández, el cual recibe el encargo de enseñar a sus alumnos en un plazo de 2 años. Para esta finalidad, el maestro recibiría, si cumple lo acordado, una cantidad de dinero en pagos fraccionados. Esta situación fue la habitual durante décadas. Como se suele decir, eran otros tiempos lejanos y muy diferentes. También debemos entender que la enseñanza en Marbella, como en muchos otros sitios, se correspondía con las necesidades de los diversos grupos sociales del municipio, por lo que la perspectiva de penuria con que hoy podemos percibir dicha situación, de partida es previsible que no fuera apreciada por la mayoría de la población marbellera, salvo por esa minoría que podía tener otras aspiraciones para sus hijos y sentir la necesidad de escolarización. Hoy, nuestro encuentro nos llevará a comienzos de 1900 y en concreto al mundo de la enseñanza. Hasta 1920, las escuelas públicas de Marbella eran unitarias, es decir, un aula con niños de diversas edades en el mismo espacio. A partir de dicha fecha, serán graduadas por niveles. No aparecerá la coeducación, es decir, la enseñanza de niños y niñas en la misma aula hasta terminado el franquismo, ya que, pese a la legislación existente, no consta que durante la República llegara a aplicarse esta forma de organización escolar en Marbella. Sin embargo, es posible que en el alumnado de párvulos pudieran llegar a estar juntos e incluso en alguna escuela tras la Guerra Civil puede que hubiera en un mismo centro niños y niñas, aunque en este caso en espacios claramente separados. Las escuelas públicas, más bien aulas independientes, no contaban con un local edificado para tal fin, pues estaban en edificios alquilados a propietarios privados y por ello hay una continua itinerancia por la ciudad, en algunos casos en las propias casas de los docentes. Las primeras referencias sobre escuelas contemporáneas datan de 1815 a 1822, momento en que el maestro don Manuel López solicita algunas habitaciones en el convento de la Santísima Trinidad porque su casa era reducida. En 1839 y 1843 se creará y funcionará un colegio particular, la Escuela Reina Gobernadora, a cargo de los maestros José Gallardo y Francisco Ornedo. También se sabe que entre 1845 y 1850 estaban las escuelas de niñas Doña Teresa Guerrero y Pascual. Se cree que ambas en sus respectivos domicilios. Hasta finales de esa década, los colegios irían de un local a otro y ya en 1948 se comienza a estudiar dónde poner el primer colegio público, barajando diferentes ubicaciones. Finalmente, casi una década más tarde, en 1958, se proyecta una nueva escuela graduada y pública que se inaugurará poco después. Su emplazamiento será en el interior del castillo. Esta escuela graduada constará con 6 unidades y se llamará Nuestra Señora del Carmen. Es la única que se mantiene en su lugar original desde su creación. Por otro lado, en el mismo año, y a iniciativa del alcalde don Francisco Cantos, se crea una escuela de patronato, Escuela Capilla, en Las Chapas y figurando como presidente efectivo don Salvador Guerrero Ramírez.
El Colegio Nuestra Señora del Carmen, que es más conocido por el Colegio del Castillo, se levantó sobre el antiguo cementerio que había sido trasladado años antes a otro lugar. Algo que hoy en día llama la atención, ya que en los primeros años de existencia convivieron en el mismo lugar huesos de gente allí enterrada y estudiantes. Una situación hoy en día del todo inimaginable, pero que para los jóvenes de entonces carecía de importancia, llegando a ser anecdótico con el paso de los años. Porque estábamos jugando en estos patios y en vez de tirar una piedra tirábamos un hueso, porque estaba todo esto lleno de huesos del antiguo cementerio de 1880. Hoy día saldrá muy raro, pero en aquel tiempo era normal. Esto era una buena plaza para ser un centro escolar por las necesidades, pero claro, este recinto que se supone, está comprobado que esto era la Alcazaba, que se tenía que haber conservado, no haberse hecho aquí el colegio, sino en otro sitio, pero claro, era las prisas, las necesidades del colegio y seguramente hicieron mira allí. Eso era uno de los puntos. Este era uno de los puntos que cuando se quitó el cementerio de aquí, yo no sé cómo hicieron, por lo visto echaron las puertas, hicieron el cementerio de San Bernabé, pero los restos se quedaron aquí, porque cuando nosotros venimos aquí en el patio no estaba asfaltado como está ahora, esto era, aquí no había nada, ni los árboles estaban ni nada, aquí era tierra. Pues nosotros veíamos los huesos, pues cuando vas por la playa y ves los restos de conchas, de mejillones, de coquina, igual, veías las falanges, igual, y cuando estando nosotros aquí, hicieron los hoyos para plantar los árboles. Eso era la carabela, pero vamos, intacta. De esta escalera que estamos, cuando me pilló a mí para redistribuirla y sacaron un cadáver de aquí, que se paralizó la obra, o sea que fíjate, si lo sé. Antes de la inauguración de este centro escolar, los estudiantes estaban en otros lugares. Entre 1959 y 1960, muchos de esos estudiantes fueron trasladados al que a partir de ese momento sería definitivamente su colegio. Nosotros estábamos en la calle Huerta Chica, que estaba entonces la escuela allí de don José Molina y don José Rivera. Y en el año 59-60, el curso ese, no al principio, creo que fue ya el segundo trimestre, inauguraron este colegio. Y vinimos aquí, 4 maestros, estaba don Antonio Duarte, don José Molina, mi maestro, mi gran maestro, y don José Rivera. Y por la parte de niñas, había una clase que era la clase de doña Carora. El Colegio Nuestra Señora del Carmen es nuestro protagonista de hoy. Es el colegio que figura como el primer centro público de Marbella. Con la creación de estas aulas se reunificaría definitivamente a los estudiantes que estaban repartidos por diferentes puntos de la ciudad en locales adaptados, pero que no eran colegios tal y como se entienden hoy en día. Cuando inauguramos el colegio, era en el colegio, este fue el primer centro público que se inauguró, que eran de varias clases, porque eran clases repartidas antes por toda Marbella y aquí se unió la primera, a excepción del colegio de María Auxiliadora, que se inauguró en el 48, que era de señoritas y niños pequeños. Este fue, digamos, el primer colegio que se inauguró sobre un antiguo cementerio que estaba aquí, que hasta 1860 fue el cementerio. Yo estaba en unas aulas que había provisionales, entre comillas, debajo del antiguo mercado, precisamente frente a mi casa, en la calle Huerta Chica. Yo no tenía ni idea de que aquí se estaba haciendo un colegio ni nada de eso, porque en aquella teníamos entonces, pues eso, 8 o 9 años, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y de la noche a la mañana, nos dice, mañana os vais todos para el castillo. Bueno, yo llego a mi casa, digo, mamá, no, a mi hermana, porque mi madre vivía en el campo con mi padre, que mi padre tenía terreno, claro, y yo vivía con mis hermanas mayores en el pueblo. Digo, le digo, mira que mañana, dice, total que mis hermanas se informaron, y al día siguiente nos meten aquí, nos encontramos esto, digo, bueno, como todo improvisado como casi ahora. El centro
Acogía a chicos y chicas y había 3 profesores y una profesora impartiendo las clases, pero en ningún momento los chicos y las chicas coincidían. Era un colegio mixto, pero con un férreo control para que los jóvenes no coincidieran. Eran los tiempos en los que, si querían jugar juntos, deberían hacerlo finalizado el colegio y... Bueno, claro, eso era, por supuesto. Aquí estaba don Antonio Duarte, don José Molina, don José Rivera, no sé si había otro maestro, y doña Carola, que estaba al fondo. Las niñas estaban allí. Por supuesto, de mezclarnos nada, ni pensarlo. Ni en el recreo, nada, eso, nada. Después sí, resulta que la mayoría de las niñas, pues todas eran amigas nuestras, vecinas nuestras, incluso familias, y nos juntábamos todos ahí en el centro, pero vamos, que mientras las clases, nada. Junto al colegio, también dentro del recinto amurallado, se construyeron las casas para los maestros. Entre los que vivieron en esas casas figura el maestro don José Molina. Aquí hicieron, me parece que fueron 2 o 3 viviendas que también tenían narices venirse aquí a dormir. Tenían narices, esos pobrecillos, los maestros, entre ellos don José Molina. Don José Rivera tenía su casa en el centro y don Antonio Duarte también la tenía aquí, pero don José Molina, con los hijos, que tenía unos pocos de hijos, se vinieron a vivir aquí en esta zona, que nosotros, los hijos tenían nuestra edad, que era Paco Molina, que fue médico, y Rafael Molina, que ha sido médico hasta ahora, que ahora recién se ha jubilado, al cual les tenemos todos mucho cariño. Pues nosotros veníamos, Juan Urbano y yo veníamos aquí a su casa a jugar. Las viviendas estuvieron junto al colegio durante décadas. De hecho, estuvieron hasta los años 90 y el acceso a ellas se solicitaba al Ministerio de Educación y Ciencia mediante lo que se llamaba concurso de habitación. José María Franco fue uno de los últimos maestros que vivieron en esas casas. Gran parte de su carrera profesional la desarrolló en este colegio como profesor, jefe de estudios y director. Y esas casas aún seguían vigentes y se hacía a través de un concurso de habitación, se llamaba, ¿no? Solicitabas la ocupación de la vivienda y el ministerio, si había hueco y tú estabas aquí trabajando, pues te facilitaba la vivienda. Hasta que, lo que te he comentado, Gil en su época pues derribó no solamente todos los anexos al castillo, sino también derribó las viviendas y ya nos tuvimos que marchar de aquí. Tras estar en otros destinos, José María llegaría a Marbella para ser parte del profesorado del Colegio Antonio Machado, donde estuvo durante 4 años. Su lugar definitivo llegó en Nuestra Señora del Carmen, donde tras unos años en la junta directiva terminaría siendo director, empujado por su propia trayectoria profesional. Realmente es casual, porque a mí no me ha gustado nunca ser el protagonista, podríamos decir, ¿no? Y el primer año que vine aquí al Machado, Jacinto pues me enganchó como secretario y me tuvo 4 años de secretario. Y después parece ser que se corre la voz y al centro que llegas te vuelven a reclamar de nuevo. Y entonces yo llegué aquí y no tuve opción, automáticamente secretario. Estuve secretario, jefe de estudio y así hasta que ya prácticamente me forzaron a la dirección los últimos 15 años. José María recuerda cómo parte del proyecto de dirección y primeros objetivos cuando asumió su cargo era dotar al centro de espacios y las instalaciones necesarias para tener los equipamientos que la ley exigía. Recuerda que había únicamente 9 aulas y ya está, no había otros espacios. Lo primero era intentar que el colegio reuniera los equipamientos y los requerimientos que la ley exigía. De hecho, verás que todavía hoy en día el colegio tiene uralitas, que no debería de tener, no tenía dependencias, solamente tenía las 9 unidades, las 9 aulas y nada más. Luego había lo que hoy es el comedor. Ese era el único espacio que había disponible para atender todo lo demás, desde atender a padres, dirección, secretaría, jefatura. Entonces era una prioridad intentar ganar espacios para dar clases, las clases de la tarde, para atender los ciclos, para que los profesores tuvieran un espacio para reunirse. Y ese fue uno de los primeros objetivos en cuanto a equipamiento. El sistema educativo en las últimas décadas ha ido experimentando diferentes cambios. De hecho, se puede decir que ya estamos más que acostumbrados a dichos cambios con las diferentes legislaciones.
pero uno de los principales cambios fue el de la enseñanza general básica, lo que se llamaba EGB, que se decía, a la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Momento complicado para este centro, teniendo algunas carencias y siendo uno de los principales objetivos de la dirección para que todos los alumnos dispusieran del nuevo material educativo. Otro problema grande que tuvimos era que sufrimos la transformación de la EGB a la primaria, con lo cual desde la biblioteca todo lo que había no estaba adecuado para los niveles que íbamos a atender y hubo que cederlo todo. Recuerdo que se lo donamos todo a Río Verde, el material, porque aquí no era ya adecuado, y tuvimos carencias bastante importantes en cuanto a bibliotecas, medios, y ese fue uno de los grandes objetivos de la dirección para que el colegio tuviese lo básico para que funcionara debidamente, ¿no? A lo largo de la historia del centro ha habido muchos maestros y maestras, profesores y profesoras, como se les quiera llamar, que han ido dedicando su tiempo y sus conocimientos a enriquecer y enseñar en sus clases a los estudiantes, unos más recordados que otros, pero todos cumpliendo un objetivo primordial para la sociedad, impartiendo educación y cultura. Entre esas personas está Rosario Golido, profesora de Nuestra Señora del Carmen. Cogí aquí un curso de mediano, de los niños de tercero, y ya estuve dando clases tercero, cuarto, quinto, y después ya otra vez me volví, y incluso di la primera vez en mi vida a los niños pequeños de primero. Que fue una experiencia nueva para mí y que hice muchas amistades con madres y con niños y con todo. A Rosario le preguntamos sobre los recuerdos y sobre los alumnos, a quienes se recuerda especialmente, si realmente una vez se deja la docencia existe ese alumno especial. Se recuerda a lo mejor más con el tiempo los que destacan, tanto por bueno como por malo. Esos son los que se destacan más, pero de todas formas se les toma cariño a todos, porque son personas muy pequeños y que se les ve muchísimas veces, incluso hasta los que se portan mal, se les ve esa cosa que tienen de inocencia. En cuanto al centro, lo recuerda también con cariño, pese a algunos problemas que se encontró al fijarse en ella la posible dirección del centro, algo que confiesa no iba con su carácter. Pues lo recuerdo con cariño, porque yo le tomo cariño a los niños y incluso a las madres, que tuve contacto con ellas, a los compañeros, los recuerdo con cariño. Pero también tuve mis problemillas porque al principio pues veían que la que tenía que ser yo la directora, y yo soy muy mala para una cosa de esa porque soy una persona muy nerviosa y entonces lo pasé un poco mal, pero con respecto a la enseñanza de los niños y eso, muy satisfactoria fue. En cuanto a los estudiantes, además de Juan Urbano y Paco Romero, que fueron de los primeros en llegar, hemos hablado con dos exalumnas, Ana Ruiz y Belén Gómez, ambas estudiantes del centro y amigas que estuvieron desde pequeñas en el colegio. Cuando ellas estudiaban, recuerdan que eran 20 y tantos alumnos en clase y ya había quedado atrás las clases separadas para niños y niñas, ya eran mixtas. Unos 20 y tantos alumnos, más o menos. Sí, más o menos 20 y tantos éramos. Sí, habíamos niños y niñas, vamos. Sí, nuestro colegio sí era mixto, sí, vaya. Estaba el colegio de al lado, que era solo de niñas, porque era religioso, pero el nuestro era mixto. Todos, de alguna forma, guardamos esos recuerdos de la infancia y juventud ligados inexorablemente a la época del colegio. Los amigos, los juegos, las clases y el centro en sí. Y es que los colegios son el primer gran paso para conocer la vida más allá de nuestras casas. El primer lugar donde eres tú y tus amigos. Ese lugar donde, independientemente de las buenas o malas notas, siempre quedan recuerdos, más si te sientes como en familia, como es el caso de Ana y Belén. Para ambas, el colegio era muy familiar y confiesan que tienen muy buenos recuerdos de los compañeros y amigos. Del colegio muy buena. Yo vaya con los amigos, con los compañeros, vaya muy buena onda,
Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Yo también tengo buenos recuerdos del colegio, además éramos como muy familiar, porque todos vivíamos muy cercanos, luego quedábamos, íbamos cada uno a casa de otro a jugar, era un colegio familiar. ¿Veníais andando, claro? Sí, claro. Sí, yo vivía ahí en la calle Lobata, a 5 minutos, vamos. Ahí al lado. Ahí al lado, ahí al lado. Ella ahí. Sí, sí, yo venía, vamos. Yo no, yo vivía más para el centro, pero vaya, venía yo y mi hermano, que también es antiguo alumno de aquí, y veníamos con otro vecino que también estaba en este colegio y veníamos juntos andando. El sistema ha cambiado desde que ellas estudiaban. Hoy los alumnos de primaria entran a las 9 de la mañana y finalizan a las 2 de la tarde. Nada que ver con entonces. En aquel momento había 2 horarios, el de mañana y el de tarde. Al mediodía se regresaba a casa, se comía y vuelta al cole. Por la mañana, de 9:30 a 12:30, nos íbamos a casa y después de 3 a 5. Nosotros veníamos por la mañana y por la tarde. Sí, nosotros teníamos 2 horarios. No es como ahora. No. Nosotros era mañana y tarde. En sus recuerdos no solo está el horario, las clases, amigas y demás, también recuerdan con cierto cariño parte del profesorado que le dio clases a lo largo de su época de primaria. Algunos profesores, tal vez, ¿no? Doña Constancia, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, muy buena profesora. Buena profesora. Después don Miguel también que entró, y sobre todo también doña Fidela, que era la directora, y también cuando nosotros estábamos. Y nos daba clases y era, la verdad, una persona muy agradable. Era como muy familiar. Hoy en día, el centro cuenta aproximadamente con un alumnado de educación infantil de 75 a 80 alumnos y alumnas y de educación primaria de entre 140 y 150 que permanecen en el centro durante el horario lectivo, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y en actividades extraescolares entre las 4 y las 6 de la tarde, de lunes a viernes. En cuanto al personal docente, permanecen en el centro durante el horario lectivo, además de las horas dedicadas al claustro, consejos escolares, actividades de tutoría, programación de actividades y demás. Al frente de este equipo está Inés Ruiz, directora actual del centro, quien llegó al colegio para impartir clases de educación infantil y que tras la partida de José María Franco la nombraron directora en funciones, en principio para 2 años. Pues en la dirección he llegado un poco por el azar, por el destino prácticamente me ha llevado hasta aquí, puesto que yo llegué aquí, mi plaza está por educación infantil y nunca me planteé realmente llegar a ser directora del centro. El director anterior, que fue mi sucesor, se tiró, ha estado de director unos 15-16 años y claro, se marchaba y no había personal en el centro dispuesto a asumir la dirección. Así que al final pues él se fue y me nombraron desde inspección y he estado 2 años en funciones. Y este año es el primer año que estoy ya con mi proyecto de dirección, que empezamos este año y se prorroga hasta 4 años de vigencia. Su trabajo es por pura vocación, ya que según nos cuenta, siempre tuvo muy claro cuál sería su trabajo desde muy pequeña. Yo desde muy pequeñita, desde siempre, montaba allí en el salón de mi casa pues mi clase, mi aula, y yo era allí la maestra. Invitaba a mis vecinos y con una pizarra pequeña de tiza pues iba yo allí y siempre que me preguntaban, las familias, los amigos, ¿tú quieres ser de mayor? Yo decía siempre, maestra de niños pequeños. El lugar del colegio es evidentemente único. Resguardado por las murallas, con recuerdos de tiempos pasados, en este centro anduvimos ensimismados por el lugar y también por un auténtico descubrimiento. Cuando buscábamos un punto para las entrevistas en las que apareciera la muralla de fondo, la sorpresa nos llegó al encontrarnos un huerto que cuidaban y mantenían los estudiantes como una actividad más escolar. El huerto era un espacio que tenía el centro y que no estaba habilitado como tal, entonces vimos ahí una oportunidad pues para que los niños pudieran experimentar al aire libre, estar en contacto con el medio natural. Y planteamos la idea del huerto. Cada clase tiene un horario establecido. Actualmente van al huerto con el profesor Nacho, que es el coordinador del plan Aldea, que el plan trata sobre el medio ambiente y sobre los huertos escolares, y son los propios alumnos junto con este profesor quienes preparan la tierra, siembran y recogen los productos. Normalmente son verduras y hortalizas de temporada, que después, una vez que las recolectan y las recogen, se las llevan a casa. Y no fue la única sorpresa.
Hubo una más. Surgió cuando llegó el fin de uno de los recreos. Yo siempre recuerdo la sirena que nos mandaba de nuevo a las aulas. Aquí, sin embargo, lo que anunciaba la vuelta a las clases era la música. Utilizamos las entradas y las salidas con música que normalmente pues, es música que está pensada, es música que trata. Por ejemplo, hemos pasado el Día de la Paz, pues intentamos buscar música relacionada con las efemérides que estamos tratando en el cole. Por ejemplo, ahora mismo que se aproxima el Día de Andalucía, pues ya tenemos pensado en nuestros himnos, nuestras canciones de autores andaluces y siempre hay a la entrada y a la salida, ya digo, canciones temáticas, con lo que se está trabajando en el cole y música para la entrada al recreo y la salida del mismo. Los padres participan en las actividades del centro en varias formas, individualmente, con sus visitas y sugerencias, tutorías y demás, colectivamente, a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que existe en el centro, el AMPA, una asociación que tardaría en crearse, empezando a constituirse por el año 2008 por el impulso de algunas madres como Ana Hornero, que sería la presidenta al menos durante 9 años. Entré aquí en el año 2008 con mi hija en 3 años y primera reunión que tuvimos de padres ya nos miramos 3 madres y dijimos vamos a montar algo y empezamos con el primer AMPA legalmente establecido en el colegio. Lo primero fue activar la vida social y localizar las necesidades del colegio. Activar la vida social, la fiesta de Navidad, carnaval, cosas para que los niños socializaran un poco, pues empezar a ver las muchas faltas que tenía el colegio en cuanto a instalaciones y a elementos que faltaban y cosas que mejorar. Lo difícil en este tipo de asociaciones es la vinculación por parte de los padres. Hemos de reconocer que no es nuestro fuerte. Cierto es que queremos lo mejor para el centro de nuestros hijos, pero no menos cierto es que a la hora de tomar la iniciativa el 90% de las personas dejan que sean otros los que asuman estas tareas. Y como se pueden imaginar, los comienzos fueron complicados. Siempre dicen, no, es que como ya hay 3 que están haciendo cosas, no, siempre hay una excusa para no involucrarse, para no echar el paso adelante y proponer cosas y hacer cosas. Y bueno, conseguimos un grupito pequeño pero muy efectivo y conseguimos poco a poco ir arrastrando a más padres y fue muy bueno. En estos momentos, el presidente de la AMPA es Nahuel Klappenbach, quien considera, como sus antecesores, que el AMPA es totalmente esencial para ayudar a la mejora del colegio desde diferentes aspectos. Absolutamente troncal dentro de la vida del colegio. Tiene muchísimas ramificaciones la tarea del AMPA, no solo es la parte de intentar de ayudar con mejoras y con presupuesto que de pronto el colegio pueda no tener, es el contacto a veces externo con administraciones y también muchas veces es la mediación y la explicación desde un punto más intermedio entre una madre, un padre y el colegio. No es lo mismo que te explique una cosa un director desde su silla de director, que por más cercano que sea siempre es una autoridad, que otro padre o otra madre te explique lo mismo con unas palabras quizás más coloquiales o de una manera más cercana. Entre los logros conseguidos entre AMPA y colegio y del que todos están muy pendientes en el momento que nosotros estábamos grabando, está la esperada apertura del comedor, unas instalaciones que se venían solicitando desde años atrás. Ahora mismo lo que tenemos es sobre todo expectativa de que por fin se va a hacer el comedor en el colegio, está a nada de terminarse y bueno, pendientes de eso, que va a ser algo que bueno, a todo el recorrido del AMPA ha intentado conseguir y por fin parece que está ahí, a nada de ser una realidad. Antes de irnos del colegio nos quedaba una visita obligada. No podíamos marcharnos sin hacer una parada en el aula de los más peques, el aula de la profesora Ana Blanco, maestra de infantil. Trabajo en la etapa de educación infantil, que va de los 3 a los 6 años,
y bueno, pues trabajamos con una metodología lúdica a través del juego, trabajando las funciones ejecutivas a través de un programa que es programa Neuroeduca. La observamos durante unos minutos para ver cómo interactuaba con los niños y cómo estos no pierden detalle de lo que les dice. Pero la sorpresa nos llegó cuando, hablando con ella, sale el tema de unos premios llamados Educabanca, para los que se encontraba como finalista a la mejor docente española. Y los premios Educabanca Mejor Docente de España, yo he sido nominada. Normalmente en la etapa de educación infantil te nominan las familias. En etapas superiores pueden nominarte el alumnado. Es unos premios de reconocimiento por tu labor docente, pero realmente lo gratificante es que la nominación viene por parte de la familia, viene por parte del alumnado. Entonces es una manera de ver que las familias con las que estás trabajando, el grupo de alumnado, está contento con tu trabajo, entonces es muy satisfactorio. Y luego, por otra parte, una vez que ya te han hecho la nominación, se hace una baremación de méritos, y de esa baremación de méritos en cuanto a publicaciones, formación, premios, pues ya se va sacando el listado de los 10 finalistas, y este año estoy en la 8ª posición. No obstante, también hay que decir que no se trataba de una situación nueva para ella. También fue finalista a la mejor experiencia de innovación SINO 2021. En esta ocasión, las valoraciones se centraban en las nuevas tecnologías y la educación. En la experiencia de SIMO de Innovación 2021, SIMO es la Feria Internacional de Educación y Tecnología. Es una feria que se hace anual y reconoce la experiencia de aula en cuanto a innovación educativa y recursos tecnológicos y la implementación de la tecnología en las aulas. Entonces, pues gracias a trabajar de programas de innovación educativa, como lo que te comentaba, el programa Neuroeduca, de trabajar las funciones ejecutivas y además meter pequeños juegos de STEM, de pensamiento computacional, trabajar la ciencia en la etapa de educación infantil. Ana Blanco es, además de profesora de infantil, formadora de profesorado y conferenciante. Aún así, confiesa que de los peques se aprende cada día, entre otras cosas, y sumamente importante, a ver el mundo desde otra perspectiva, enseñándonos que siempre puede haber una respuesta alternativa. Se aprende cada día, aprendes a escuchar, a mirar, a ver el mundo desde otra perspectiva, porque muchas veces enfocamos la pregunta y la respuesta no es la esperada, y quizás es que no hemos formulado la pregunta correctamente. Esto nos ayuda también luego a resolver con adultos. Y esta es la pequeña historia del primer centro escolar público de nuestra ciudad, por el que han pasado cientos de alumnos, siendo su primer toma de contacto con la educación, amigos y experiencias fuera del hogar paternal. Un colegio que, a pesar de llamarse Nuestra Señora del Carmen, es más conocido por el del Castillo. En aquellos tiempos, en el año 2003, que fue cuando probé las oposiciones, no había tantos móviles, tuve que ir a Málaga, al edificio negro, que ahora es el edificio blanco, y me vi en el listado y ponía puesto adjudicado, centro adjudicado, CEIP Nuestra Señora del Carmen, Marbella. Y lo primero que le dije a mi amiga que estaba conmigo, digo, eso no está en Marbella. Dijo, mujer, ¿cómo no va a estar en Marbella si pone Marbella? Total, que ya averiguando, digo, ¡ay, que va a ser el Castillo! Porque claro, coloquialmente todos conocemos a este cole como el Castillo.